en una vía rural con estigmas de trauma. Los amigos dicen que estaban haciendo carreras de descenso en bicicleta, que es algo pues como muy usual en el suroeste antioqueño, y llega al hospital local donde está inconsciente, le hace una secuencia de intubación, le toman un TAC de cráneo que es normal y una radiografía de tórax que es normal, y lo trasladan a un hospital de tercer nivel. Allá llega con esta presión arterial, hipotenso, 72-34, con una frecuencia cardíaca de 128, saturando 98% con una FIO2 de 100, y al examen físico con un llenado capilar prolongado, unos pulsos débiles, sin palidez, con una acidosis metabólica, con un lactato elevado en los gases arteriales. Se repite una radiografía de tórax que es normal, no se encuentran signos de fracturas en huesos largos ni en pelvis, y le hacen un eco fast en el servicio de urgencias que es negativo. El niño es ingresado a la unidad de cuidados intensivos, se inicia una reanimación hídrica con cristaloides, se inicia soporte inotrópico y vasopresor, que es múltiple, varios medicamentos que han requerido dosis en ascenso, y la presión permanece, a pesar de este soporte múltiple, en 81-40, que no es lo adecuado para este paciente, con una frecuencia cardíaca aún elevada, con una saturación de oxígeno buena y permitiendo una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Tiene una pobre depuración del lactato. No voy a traer pues datos muy puntuales en el caso clínico porque es un caso pues como para hacer una apertura de la charla, con unos parámetros ventilatorios bajos, una radiografía de tórax nuevamente que es normal y una radiografía de pelvis que es normal. Entonces, como podemos ver, es un paciente que está hipotenso, taquicárdico, que tiene un soporte cardiovascular múltiple y alto, con una pobre depuración del lactato. Tenemos un paciente que está en shock o en estado de choque. Y otro caso que es frecuente en hospitales de tercer, cuarto nivel, son pacientes hospitalizados en oncología, un ejemplo, 5 años, una LLA previa en recaída con una neutropenia absoluta, y comienza a tener de forma subaguda una dificultad respiratoria, letargia, palidez, les parece que está orinando menos de lo normal o de lo requerido, y lo encuentran con estos signos vitales, una presión que para ese niño de 5 años está bien, pero está evidentemente taquicárdico, evidentemente taquipnéico, con una febrícula desaturada, con una fracción inspirada de oxígeno del 50%, y es otro paciente que tenemos en estado de choque o en estado de shock. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué tiene mi paciente? ¿Es algo que corresponde al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, algo que está localizado en la pleura, algo abdominal? ¿Ese paciente está hipovolémico? ¿O ese paciente, saliéndonos un poco de los casos clínicos que estamos presentando inicialmente, si ese paciente tiene algo tóxico o metabólico que lo está alterando? Entonces es cuando yo me pregunto cuáles son los problemas que puedo resolver mediante exámenes que sean un poco más objetivos, y puedo tener hipoxemia, choque e insuficiencia respiratoria, como en el caso de los dos pacientes que estoy nombrando, y para eso tenemos una herramienta desde hace algunas décadas, que es el ultrasonido rápido en shock y en hipotensión. Se llama Roche pues por lo que estamos viendo allí. Pero lo que quiero como dejar claro y ser enfático en esto es que la exploración clínica representa la principal herramienta diagnóstica en la práctica médica. De hecho, uno de los pioneros, que es el doctor Lichtenstein, quiere que no perdamos la exploración clínica, el examen físico, la anamnesis para poder llegar a los diagnósticos. Obvio, podemos recurrir a ayudas diagnósticas como la que vamos a ver hoy, pero siempre tener en cuenta la historia clínica del examen físico. Y tenemos que partir del hecho de que conocemos conceptos, y esos conceptos son los del choque, los tipos de choque, en este caso principalmente el choque cardiogénico, el choque hipovolémico, el choque distributivo y el choque obstructivo. Bueno, entonces, entrando un poco ya en el tema en sí, hace algunos años comenzaron a ver todo esto como un sistema de agua, en donde tenemos una bomba, unas tuberías y un tanque. Tenemos una bomba, que en este caso sería el corazón. Tenemos unas tuberías, que en este caso serían las arterias. Y tenemos un tanque, que en este caso representa lo que es el sistema venoso. Entonces,
¿Qué problemas podríamos tener viéndolo de esta manera? Primero, que esta bomba o este corazón falle. Esto puede pasar por una arritmia, por un cierre del ductus. Esto sería pues en un caso agudo o algo más subagudo como una cardiomiopatía o una enfermedad valvular. Podemos tener fugas en esas tuberías y eso puede verse en pacientes con trauma, en pacientes con vómito o con diarrea, que tengan una gran pérdida de volumen y eso se vaya a traducir en una hipovolemia. Podemos tener aumento en el tamaño de estas tuberías y serían casos de pacientes con un choque neurogénico, con anafilaxis o con una sepsis en una etapa temprana en la cual tenemos una vasodilatación, con un choque caliente. O podemos tener tuberías obstruidas y en ese caso podemos encontrar un neumotórax, un tromboembolismo pulmonar masivo, que es sobre todo en adultos, o un derrame pericárdico. Entonces, es la propuesta del examen Roche para hacer un barrido ecográfico que me permita determinar cuál es el choque o cuál es el problema principal de nuestro paciente. Y lo podemos dividir grande entonces en bomba, tanque y tuberías. Bomba, evaluando el corazón, principalmente taponamiento y falla. Tanque, el espacio intravascular, evaluando vena cava, compartimento torácico y abdominal. Y tuberías, arterias y venas, evaluando, esto ya es más de adultos, aorta y venas femorales también es más de adultos y lo vamos a dejar un poco al lado. Y la mnemotecnia que proponen es esta HIMAP o HIMAP, en la cual tenemos H de corazón, la I de vena cava inferior, la M de Morrison, que es la bolsa de Morrison, donde se va a localizar líquido libre en la cavidad abdominal, y eso va pues de la mano del FAST, aorta en adultos y neumotórax, y esto es como para uno saber cómo es el recorrido que tengo que hacer con la sonda de ecografía para poder hacer el diagnóstico de mi paciente. Entonces, conociendo la fisiopatología y la clasificación de los tipos de choque, podemos ir a buscar puntualmente en cada uno de los sistemas evaluados unos signos ecográficos que aún no van a ser, sino que una traducción de lo que vamos a encontrar clínicamente en nuestro paciente. Por ejemplo, en un choque hipovolémico vamos a encontrar un corazón que está hipercontráctil, que está hiperdinámico, con unas cámaras cardíacas pequeñas, con unas venas, principalmente la vena cava inferior, y algunos proponen venas yugulares que están pequeñas, comprimidas. Puedo encontrar en el abdomen pérdida de fluidos, en caso pues, de ser hipovolémico. Esto lo vamos a obviar un poco. En caso de que sea un choque cardiogénico, entonces un corazón con mala contractilidad, que se vea dilatado, con una vena cava inferior distendida, unas venas yugulares distendidas. Vamos a encontrar, recordemos la clase pasada, signos de edema pulmonar que serían con líneas B en la eco de pulmón, líquido pleural, líquido peritoneal con ascitis. En caso de un choque obstructivo, entonces también un corazón que puede ser con una hipercontractilidad, encontrando efusión pericárdica, que esto puede ser sangre, que puede ser líquido seroso, con un taponamiento cardíaco, con alteraciones del ventrículo derecho, trombos intracardíacos, o vena cava inferior y yugular distendida, o en caso de un choque distributivo, entonces hipercontractilidad, si se trata de una sepsis en su estadio temprano, o hipocontractilidad si se trata de una sepsis en un estadio tardío, con alteraciones en la vena cava inferior de acuerdo a lo que, pues, al estado fisiopatológico que tenga en ese caso ese paciente. Tenemos entonces, recordemos, la posibilidad de hacerlo con transductores lineales o convexos dependiendo del área que voy a evaluar. Por eso la importancia de conocer los principios físicos. Yo necesito un área profunda o un área no tan profunda pero con muy buena resolución, o en el caso de que tengamos a la mano un ecocardiógrafo con un transductor sectorial, va a ser también el ideal para mirar corazón y para mirar abdomen, no tanto para mirar pulmón. Entonces, esta es la propuesta del examen Roche. Esta ED es de Roche extendido porque vamos a irnos también hacia pulmones en las partes apicales, y vamos a tener primero una evaluación cardíaca, y esa evaluación cardíaca se puede complementar con una evaluación de la vena cava inferior. Entonces tenemos estos tres puntos, el 1, el 2 y el 3. Tenemos
Segundo, una evaluación de la parte abdominal, pero esa parte abdominal es un examen extendido hacia la parte baja del tórax. Entonces vamos a evaluar en este punto 4 la bolsa de Morrison, en este punto 5 el receso esplenorenal, y vamos a evaluar también la vejiga, pero cuando evaluemos estos puntos 4 y 5, vamos a ver también, vamos a tener también una visión de la parte basal del tórax, buscando específicamente derrame. Y no coloco aquí aorta porque la aorta aparece como protocolo en adultos buscando específicamente disección y aneurismas de aorta abdominal, que no es lo más frecuente en la población pediátrica. Y finalmente, mirar la vista pulmonar en la parte de arriba, que es buscando específicamente la excursión de las pleuras en busca de neumotórax. Por acá nos hablan de usar el convexo o el curvilíneo para todas las ventanas, y pues recordemos que esto es un protocolo que viene adoptado de adultos, entonces por acá hablan de adicionar otras ventanas para buscar embarazo ectópico y trombosis venosa profunda, dependiendo de las circunstancias clínicas. Entonces, ¿cómo evaluamos la bomba o el corazón? La idea de la charla no es hablar de la técnica ecográfica, pero básicamente nosotros tenemos 3 puntos para evaluar, y de esos 3 puntos podemos lograr 4 ventanas principales, y de esas ventanas podemos incluso ampliarlas para ir haciendo cortes a nivel de donde yo quiera evaluar. Entonces, hay que tener en cuenta que dependiendo de qué equipo tenga yo y dónde vaya a ubicar yo el punto de marca de la sonda en la pantalla, es decir, izquierda o derecha, si recordamos la primera charla, es como yo voy a utilizar también el punto marcador o la marca que trae la sonda para ver hacia dónde yo la dirijo para hacer el examen. Por ejemplo, donde yo tengo acá a nivel parasternal, donde yo logro una ventana parasternal en eje largo o en eje corto, teniendo el eje largo este corte que tenemos aquí, que sería en plano sagital, o una vista en eje corto, que es este que tenemos aquí, en un plano transversal. Entonces, si yo tengo el marcador hacia la izquierda de mi pantalla, quiere decir que yo dirijo la marca hacia el hombro derecho de mi paciente, si estoy buscando, por ejemplo, un eje largo. Y cuando voy a hacer un eje corto, giro 90 grados buscando que la marca de la sonda vaya a esta cadera derecha del paciente. Pero siempre tener en cuenta cómo voy a ubicar yo o qué equipo tenga disponible. Tenemos también la ventana subsifoidea, y esta ventana lo que tenemos que hacer es literalmente como enterrarnos y ir a buscar ese corazón que está por debajo del esternón. Y la cámara apical que me da junto con la ventana subsifoidea una buena vista para las 4 cámaras, que aquí las tenemos. Entonces, miren que acá tengo el punto marcador de la sonda al lado derecho de la pantalla, perdón. Entonces, miren que la ubicación es en este sentido. Este es un eje parasternal largo, donde tenemos el ventrículo izquierdo mirando hacia el lado izquierdo, ¿cierto? La punta, perdón, del ventrículo izquierdo mirando hacia el lado izquierdo, que lo veríamos aquí representado en esta imagen. En la parte de arriba tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Por acá tenemos la válvula mitral, que sí que es importante para evaluar la función de ese ventrículo izquierdo, ya lo vamos a ver. Tenemos por acá la válvula, la aorta, perdón. Tenemos por acá un parasternal en eje corto, que como les dije es moviendo 90 grados la sonda pues, del transductor, en el cual vamos a tener una visualización del ventrículo derecho. Tienen que grabarse muy bien estas imágenes, porque esto es una imagen normal, en el cual se ve en forma de media luna, con el tabique interventricular y con un ventrículo izquierdo, y podemos ver aquí también los músculos papilares. Y este eje parasternal corto nos permite hacer diferentes cortes a través del corazón, y podemos ubicarnos en la estructura que nosotros queramos evaluar. Tenemos este plano, esta vista que es una apical de 4 cámaras que se hace a nivel por debajo de la línea intermamilar, pues obviamente izquierda, en esta paciente.
Y por acá miramos las aurículas en la parte de abajo, los ventrículos en la parte de arriba, y comenzar a mirar esas características de un corazón normal. Miren, por ejemplo, el tamaño de este ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo. Y esta es una vista 4 cámaras a nivel de subxifoideo, en el cual vemos el hígado que nos sirve como una ventana acústica. Siempre el ventrículo que está recostado sobre el hígado es el ventrículo derecho. Y miren que es una imagen que es parecida a esta 4 cámaras apical, pero pues en otra orientación, con un ventrículo derecho acá que vemos normal, más pequeño que el ventrículo izquierdo, con un septo que es normal y con una relación entre las aurículas que es normal. Entonces, hay una forma de mirar el corazón, como en un examen urgente, como es en este clínico Roche, y una forma avanzada. Nosotros, ¿qué vamos a buscar? Miren que hablamos de contracción del ventrículo izquierdo, contracción del ventrículo derecho, y no hablamos de función sistólica ni función diastólica, porque el objetivo de este examen no es tomar medidas cuantitativas, sino comenzar nosotros a educar nuestra vista para identificar cuando un ventrículo se está contrayendo de una forma anormal. Vamos a identificar también el estado del fluido intravascular y taponamiento cardíaco. Entonces, las preguntas que yo me debería hacer es, ¿este corazón está latiendo? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve? ¿Cómo su apariencia es normal? ¿La relación de tamaños entre sus cámaras es normal? ¿Cómo se ve la función de los ventrículos? ¿Cómo se ve el septo interventricular? ¿Tengo líquido en el pericardio? ¿Hay un adecuado estado de volumen intravascular? Entonces, para eso vamos a comenzar a mirarlo de esta forma. Tenemos por acá la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Cómo la vamos a evaluar? Mediante estos 3 puntos. Primero, un desplazamiento endocárdico, y ese desplazamiento se refiere a qué tanto las paredes de ese ventrículo se van hacia la parte central. Segundo, un engrosamiento miocárdico. Recordemos que estamos hablando de un músculo. Si estamos hablando de un músculo, cada que haya una contracción, debe haber un aumento en el espesor o en el diámetro de sus fibras musculares. Y tercero, vamos a evaluar el movimiento septal de la valva anterior de la válvula mitral, que debe desplazarse hacia arriba y debe intentar tocarse con el tabique interventricular. Entonces, debo evaluar un adecuado desplazamiento endocárdico hacia el interior, pero ojo, sin colapso. Recordemos que el ventrículo debe contraerse, pero si tenemos un adecuado estado de volumen, no deben adosarse sus paredes. La diferencia de más del 30% del tamaño de ese ventrículo entre sístole y diástole es un indicador de una buena contracción. Recordemos, siempre sin llegar a que haya un adosamiento de sus paredes. Y la valva anterior de la mitral debería tocar el septo interventricular. Tanto así que se han tomado medidas y si la valva llega a tocar el septo, uno puede inferir que la fracción de eyección está por encima del 40%. Entonces, estas son fotos, ya les voy a mostrar ahora unos videos, estas son fotos de una contracción normal en la cual vemos ventrículo izquierdo que se ve aquí, miren la marca donde está la sonda, un ventrículo izquierdo que se ve aquí con la punta dirigiéndose hacia el lado izquierdo de la pantalla, y por acá una válvula mitral que está abierta y con una valva anterior que está tocándose casi adherida al tabique interventricular. Y por acá tenemos un ventrículo en telediástole que está después en una fase de contracción, en la cual vemos que sus paredes se engrosan y se acercan hacia la mitad, hacia el interior de la cavidad endocárdica del corazón, perdón, pero sin adosarse. ¿Cómo se vería entonces una contracción anormal? Una valva anterior de la mitral que nos sube hacia el septo interventricular. O por acá tenemos unas paredes que están completamente colapsadas. ¿En qué se ve eso? Lo veríamos en un corazón que está hiperdinámico o porque está hipovolémico o porque está vasodilatado por una fase de sepsis temprana en choque caliente. Y es por eso que nosotros nos tenemos que ayudar no solamente de esta medida ecográfica, sino también de todo lo que yo tenga en la clínica y en el examen físico. Este es un ejemplo de un corazón con muy mala contractilidad, miren acá, que se va a comenzar a contraer y
Miren que este es un ventrículo izquierdo que se está contrayendo. Miren que las paredes no se acercan entre sí y la valva anterior de la mitral se queda abajo sin dirigirse hacia el tabique interventricular. Para acá entonces vemos en estos videos, del lado izquierdo, concentrémonos acá, sería un corazón con una función del ventrículo izquierdo normal. ¿Por qué lo miramos? Primero, el acercamiento de sus paredes hacia el interior sin llegar a colapsarse. Segundo, miren que en cada contracción hay un aumento del espesor de la pared muscular. Y tercero, y muy importante, miren cómo esta que es la valva anterior de la válvula mitral se acerca y llega casi a tocarse con el septo interventricular. A diferencia de esta imagen en la cual vemos un ventrículo izquierdo que intenta contraerse, pero pareciera que estuviera congelado, no se mueve nada, con una pared muscular que no se vuelve gruesa durante la contracción y con una valva anterior de la mitral que se queda casi quieta, o sea, se abre, deja pasar sangre, pero debería llegar hasta acá arriba, hasta el septo interventricular. Entonces, de acá podemos inferir que es un ventrículo izquierdo con muy mala función, con muy mala contractilidad. En cuanto al ventrículo derecho, vamos a evaluar su contracción también y lo podemos ver en tamaño, forma y espesor. En verdad, el ventrículo derecho puede ser evaluado en cualquiera de las vistas de las ventanas ecográficas. ¿Qué vamos a buscar? Primero, tamaño. Recordad que es más pequeño que el ventrículo izquierdo. Eso lo podemos ver en una vista apical y subcostal de 4 cámaras, o sea, en estas dos de acá. Generalmente el tamaño del ventrículo derecho es de menos de 2/3 del ventrículo izquierdo. Segundo, la forma. Esa forma la podemos evaluar mucho mejor en una vista paraesternal de eje corto, que es esta que está acá, que podemos ver un ventrículo derecho en forma de media luna con un tabique que también está hacia el ventrículo derecho, formando también una media luna. Y tercero, el espesor, que lo podemos ver mejor en una vista subcostal de 4 cámaras, que es la que tenemos acá, evaluando la pared libre del ventrículo derecho, que es esta de acá, que no debería estar gruesa. Entonces, este es un ventrículo derecho normal. Esto es una vista apical de 4 cámaras en la cual miramos por acá el septo interventricular, un ventrículo izquierdo que está más grande y un ventrículo derecho que es de menos de 2/3 del tamaño del ventrículo izquierdo. Por acá tenemos una dilatación moderada en la cual el tamaño del ventrículo derecho es un poco mayor sin llegar a superar el del ventrículo izquierdo y sin que la punta llegue a ser dominante frente a la punta del ventrículo izquierdo. Y por acá tenemos una dilatación grave en la cual el tamaño del ventrículo derecho es mucho mayor que el del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos podemos encontrar entonces? Este es un paciente con una disfunción del ventrículo derecho aguda, con una hipertensión pulmonar aguda, instalación aguda, en la cual el ventrículo derecho se torna dilatado, más no hipertrófico porque es de instauración aguda. Aquí podemos ver lo que nos indica en la flecha es que hay una codominancia en las puntas de ambos ventrículos e inclusive el ventrículo derecho puede ser más dominante que el ventrículo izquierdo. Por acá miremos acá abajo, tenemos un ejemplo de una comparación entre en un eje paraesternal corto de un ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, en el cual el septo se ve en forma también de media luna, igual que la forma del ventrículo derecho, pero cuando tenemos una dilatación importante del ventrículo derecho vamos a ver un tamaño, pues obviamente mucho más grande que el ventrículo izquierdo y que el septo se va a aplanar e inclusive puede llegar a dirigirse mirando hacia el ventrículo izquierdo. Y este es el caso, aquí arriba a la izquierda, de un paciente ya crónico con una hipertensión pulmonar crónica en la cual vamos a ver una hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho. Si bien no se ve mucho más grande el tamaño de la relación de la cámara del ventrículo derecho con el izquierdo, vamos a ver aquí un espesor de más de 1 centímetro en la pared libre del ventrículo. En cuanto a derrame pericárdico, lo podríamos ver en cualquiera de las ventanas ecográficas de ecocardiografía, pero cuando
entre menos cantidad de líquido haya, se va a ver mejor en la parte posterior del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos un eje parasternal largo, miren dónde está ubicada el puntero de la sonda del ecógrafo, por lo tanto la punta del ventrículo izquierdo se va a mirar hacia el lado derecho de la pantalla, y vamos a evaluar aquí, que puede ser con un transductor sectorial o con un transductor lineal. Vamos a evaluar entonces estos espacios, este espacio de aquí abajo, que es el espacio pericárdico. Aquí entonces vemos cómo en este espacio pericárdico vamos a encontrar una imagen hipoecoica, anecoica, y podemos decir que tenemos líquido libre anterior a la aorta en el espacio pericárdico. Aquí lo estamos viendo en una vista subsifoidea de 4 cámaras, en la cual vamos a buscarlo en esta parte de acá arriba, en el contacto del ventrículo derecho con el hígado. Podemos ver entonces aquí, esta es la imagen patológica, donde tenemos líquido libre a nivel de este espacio, y también vamos a observar líquido libre a nivel del espacio posterocefálico. Entonces, si tenemos un paciente, vamos a ubicarnos, este es un paciente en el cual estamos haciendo una vista subsifoidea de 4 cámaras, vamos a encontrar por acá el hígado, que es lo que nos sirve de ventana acústica. Si ese es el hígado, entonces lo que está recostado sobre él, recordemos que es ventrículo derecho, entonces esto grandote va a ser el ventrículo izquierdo. Tenemos por acá una aurícula izquierda y tenemos por acá una aurícula derecha. ¿Qué podemos ver acá? Primero, que hay líquido en este pericardio, que es un líquido que podemos decir que es en mucha cantidad, que está ocasionando por acá. Tenemos un ventrículo izquierdo grande, una aurícula izquierda grande, dilatada, con una aurícula derecha que es menos dominante que la izquierda, y en este espacio debería aparecer el ventrículo derecho y no lo vemos. ¿Por qué es? Porque está colapsado por este líquido que lo está comprimiendo a través de su pared libre. ¿Qué tenemos aquí entonces? Signos de taponamiento cardíaco. Y esto lo podemos ver en esta imagen, en este video, en el cual vemos una contracción, que si uno lo va a ver de forma cualitativa, no es una contracción buena, en el cual vemos un ventrículo izquierdo que no se vacía bien, tenemos una aurícula izquierda que se ve dilatada, y tenemos muchísimo líquido a nivel pericárdico, que es todo esto, y además de eso tenemos un ventrículo derecho que es visible, pero que en el transcurso de su movimiento se colapsa completamente. Entonces, esto es una imagen de un taponamiento cardíaco. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el tanque? Para evaluar el tanque nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué tan lleno está el tanque? ¿Tenemos fugas? ¿Hay compromiso en el tanque? Y para esto tenemos la evaluación con la vena cava inferior, que nos va a servir también para mirar taponamiento cardíaco, ya lo vamos a ver, con un FAST, y este FAST va a ser con extensión al tórax. Entonces vamos a recordar estos puntos de evaluación. Ya hablamos del punto 1, del punto 2 y del punto 3. Entonces ahora vamos a hablar del punto 3, 4, 5 y 6. Este es el protocolo de FAST extendido, por eso IFAST, en el cual vamos a tener las vistas a nivel del punto de la bolsa de Morrison o el flanco, o el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, y miren que él se dirige hacia el abdomen, pero en la evaluación también vamos a dirigirlo hacia arriba para mirar la parte basal del tórax y finalizar con los puntos en las partes apicales de ambos hemitórax. Entonces, vena cava inferior. ¿Cómo es la evaluación ideal? Cuando nosotros sacamos la vista de 4 cámaras a nivel subsifoideo, vamos a girar el transductor haciendo que la marca, aquí vemos el indicador, quede mirando hacia la cabeza del paciente. ¿Qué vamos a mirar así? Vamos a ver el recorrido intratorácico de la vena cava inferior y su desembocadura en la aurícula derecha. Es importante que evaluemos o que miremos que en nuestra ventana ecográfica podamos sacar la vena hepática y la entrada a la aurícula derecha. ¿Para qué nos va a servir mirar la vena cava inferior? Para determinar respuesta a volumen, para determinar derrame pericárdico y para hacer una estimación de la presión venosa central, aunque la estimación de esta PVC mediante la vena cava inferior hay muchos detractores.
Y sobre todo hay que tener en cuenta que si tenemos una falla importante, una falla derecha, una falla del ventrículo derecho importante, las medidas o lo que yo visualice cualitativamente en la vena cava inferior no va a ser una representación real del estado de volemia del paciente. Entonces, hay que recordar que como la vena es un vaso de capacitancia, vamos a tener una variación respiratoria en su calibre, ¿cierto? Y también va a depender esto del estado de volemia del paciente y la presión en la aurícula derecha. Esto tiene que diferenciarse si el paciente está con respiración espontánea, independientemente de si está ventilado o no. Durante la respiración espontánea, por la presión negativa que se hace a nivel del tórax pleural, vamos a tener una disminución del diámetro de la vena cava inferior durante la inspiración. Y cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica, con una respiración pasiva, es decir, en la que el ventilador le está dando ventilación con presión positiva, voy a tener normalmente un aumento del diámetro en la vena cava inferior con la inspiración. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con un transductor sectorial o con un transductor curvilíneo. Aquí vemos una imagen en la cual la vena cava inferior tiene un colapso de más del 50%, y por acá una vena cava inferior que no está colapsada, pero obviamente esto debe ser evaluado de forma dinámica. ¿En qué nos va a servir esto? En respuesta a volumen. Recordar, si tengo un paciente con respiración espontánea, la vena cava debería comprimirse en inspiración. Y si yo tengo un paciente con una respiración pasiva, es decir, que está comandado completamente por el ventilador, en cada ventilación, aquí lo hemos representado, esto es un modo M, en cada ventilación que da el ventilador mecánico, mientras le va inyectando, digámoslo así, presión, la vena cava normalmente se dilata un poquito, ¿cierto? Hay una distensión aquí en la vena cava. Ellos recomiendan mirar esto cuando el paciente está con respiración pasiva en modo M, porque nos va a permitir identificar variaciones mínimas. Y hay unos índices que son índices principalmente utilizan en adultos, el índice de colapsabilidad, que son con medidas que nosotros no lo vamos a hacer, pero podemos hablar de que una vena cava inferior que se colapse entre el 12 y el 18% durante la inspiración mandatoria del ventilador, podemos hablar de que hay signos de hipovolemia. Entonces aquí vemos unos ejemplos. Esta es una vena cava en un paciente con un estado de volemia normal, en la cual durante sus movimientos respiratorios, inspiración y expiración, hay una variabilidad dentro de lo normal, ¿cierto? Por acá tenemos un paciente. Miren la diferencia, aquí la vena cava se dirige hacia la aurícula derecha, que está por acá, miren dónde está la punta indicadora del transductor, y aquí está hacia el otro lado, o sea que la vena cava se dirige hacia el lado derecho, aquí está la aurícula derecha. Entonces tenemos un paciente que mientras hace sus movimientos respiratorios, vemos cómo casi que se adosan esas paredes de la vena cava, llegando a tener un colapso de más del 50%, es decir, ese paciente probablemente tiene hipovolemia. Yo tengo que completar obviamente con las demás cosas que debo encontrar al examen físico. Y esta sería una imagen en un paciente en la cual vemos la vena cava, vemos por acá la hepática, está llegando a la aurícula derecha y con los movimientos respiratorios no hay ningún tipo de variación. ¿Esto qué me permite hacer? Si yo tengo un paciente que está hipotenso, que está en choque, y yo encuentro esta imagen ecográfica junto con otros parámetros al examen físico, yo puedo deducir que ese paciente no se va a beneficiar de una administración de volumen, de bolos de cristaloides, por ejemplo, sino que puedo directamente intentar manejar con medicamentos de soporte cardiovascular. También lo que les decía previamente, esa vena cava inferior nos puede servir como otro dato que encontramos en el taponamiento cardíaco. Ya habíamos hablado del derrame pericárdico, ya hemos hablado del ventrículo derecho colapsado, entonces encontraríamos una aurícula derecha grande, dilatada, con una vena cava inferior que está grande, pletórica, que tampoco va a tener variación en los movimientos respiratorios. Vamos entonces a la parte del FAST extendido. Ya evaluamos entonces este primer punto que era el punto A, vamos a evaluar el punto B y el punto C y finalmente el punto D, que es
el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y a nivel de líquido en pelvis. Entonces, ¿qué vamos a ver en un FAST? Vamos a encontrar sangrado, vamos a encontrar líquido, vamos a encontrar colecciones y básicamente como nosotros no somos radiólogos vamos a decir que hay líquido en cavidad abdominal. Ese líquido puede ser sangre, puede ser pus, puede ser agua de una extravasación, un paciente que esté sobrecargado. Sí, vamos a decir únicamente que hay líquido. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Idealmente con una sonda sectorial o con una sonda curvilínea. En este caso, empezando por el cuadrante superior derecho, en el cual vemos que la línea indicadora o la marca indicadora del transductor va a ir hacia arriba, pero hay que tener en cuenta que la localización del transductor me va a permitir, primero, tener una ventana acústica dependiente del hígado, pero dependiendo de cómo yo vaya localizándolo a nivel del paciente, va a tener una mejor o una peor imagen. Lo ideal, entre el niño más pequeño es, vamos a tener que irnos más hacia atrás, más hacia posterior para poder lograr una imagen adecuada. ¿Qué voy a buscar yo? Voy a buscar este punto, voy a buscar el espacio que hay entre el hígado, que lo vemos acá, y entre el riñón, que lo vemos acá. Y vamos a buscar específicamente líquido que se vería como una imagen hipoecoica o anecoica. Entonces, por acá tenemos la imagen ecocardiográfica, este es el hígado, por acá tenemos el riñón, si este es el hígado, este sería el diafragma, y lo que tendría por acá encima entonces es pulmón y hay que tenerlo en cuenta también, y por acá tendríamos una imagen anecoica a nivel del espacio hepatorrenal o a nivel de la bolsa de Morrison, que es donde más se puede acumular el líquido libre en cavidad. Entonces, estas serían las imágenes de una evaluación del cuadrante superior derecho. Concentrémonos primero en la imagen de acá abajo, nuevamente parecida a la anterior, para mirar lo que es normal. Entonces, tenemos hígado, tenemos riñón, vamos a evaluar este espacio hepatorrenal, pero también, como estamos hablando de un FAST extendido, vamos a evaluar también diafragma y lo que esté por encima del diafragma. ¿Listo? Entonces, vamos acá arriba. Tenemos una imagen en la cual, al igual que esta gráfica anterior, tenemos líquido libre a nivel del receso hepatorrenal. Entonces, vamos a decir que este paciente tiene un FAST positivo. Y en esta imagen de acá de la derecha, vamos a evaluar el espacio hepatorrenal y vamos a ver que no tengo líquido libre. Esto que se va acá en la cápsula y este es el interior del riñón, no nos podemos dar a confundir, pero si dirigimos la sonda hacia arriba, más hacia el tórax, vamos a ver que hay una imagen anecoica por encima del diafragma y yo puedo hablar de que hay líquido libre en el espacio pleural. Esta sería la imagen en el cuadrante superior izquierdo. Vamos a concentrarnos aquí en la parte de arriba, que es la imagen normal. Entonces ya allí voy a utilizar el espacio, voy a buscar el espacio entre el vaso y el hígado, que es el espacio esplenorenal, pero recordar, también voy a mirar el diafragma y lo que haya por encima de él. Por acá entonces tenemos un un líquido libre a nivel pleural y por acá tendríamos un líquido libre a nivel del espacio entre el vaso y el riñón, con un diafragma que se ve normal y un pulmón que se ve sin líquido. La pelvis, el líquido en pelvis es el punto más sensible en los niños para encontrar líquido libre. Tenemos dos formas de evaluarlas. Una, en la forma axial, con la marca, este es un transductor curvilíneo, que puede ser también con un sectorial, con la marca dirigida hacia la cabeza del paciente, debemos encontrar la sínfisis púbica y comenzar a hacer el barrido por encima de esa sínfisis púbica, y después de hacer este corte axial, vamos a girar el transductor 90 grados hacia la izquierda, con la marca hacia el lado derecho del paciente, para hacer un corte sagital. Entonces, hay que recordar que estamos evaluando niños y estamos evaluando niñas.
Entonces, tenemos que recordar que hay diferentes estructuras que pueden generar diferentes tipos de artefactos ecográficos, como es la sombra acústica posterior, que ya lo habíamos visto previamente. Este entonces es un corte en transverso en una pelvis masculina, en el cual yo me encuentro la vejiga, en el cual yo me encuentro por acá el recto, por acá si es un niño pues más grande se vería la próstata, y tengo líquido libre a nivel de este espacio. Sería también un FAST positivo. Mientras que una evaluación en transverso de una pelvis femenina, vamos a encontrarnos el útero, entonces yo tengo que buscar el líquido por detrás de ese útero, y aquí lo tenemos. Y finalmente, en la pelvis, el corte sagital, en el cual vamos a mirar el espacio donde está la vejiga con su líquido en su interior, con la orina, y vamos a buscar, este es el caso de un hombre, vamos a buscar este espacio por acá atrás de la vejiga, encontrando líquido libre, y si es en una mujer, vamos a buscar tanto en el espacio entre la vejiga y el útero, como el espacio entre el útero y el recto. En este caso, vamos a encontrar mucho líquido libre por detrás del útero. Después de hacer el FAST en el abdomen, vamos a tener la parte extendida, que es mirar hacia el tórax en los puntos 8 y 9 de las gráficas iniciales del examen Roche, y vamos a buscar específicamente neumotórax, derrame pleural y edema pulmonar, y para esto pues podemos tener en cuenta todas pues, la clase que nos dio la doctora Linda Andrea en la semana anterior. Finalmente, ¿cómo evaluaría las tuberías? Estos son los puntos en los que el protocolo Roche propone la evaluación del sistema circulatorio. Básicamente ellos buscan aneurisma de aorta, disección de aorta y trombosis venosa profunda, con todos estos puntos a evaluar. Sin embargo, en pediatría nosotros no utilizamos este examen extendido de la parte vascular por la casi infrecuente diagnóstico pues, de estos. Retomando entonces el caso clínico 1 que les había mostrado, a ese paciente, después de llevar unas horas en la unidad con soporte cardiovascular múltiple, que seguía hipotenso, con lactato sin depurar, se le hizo un barrido ecográfico al tórax, al corazón, y encontramos una ocupación en el pericardio. Entonces, esto es una ventana subsifoidea de 4 cámaras, en la cual vemos por acá el hígado, por acá el ventrículo derecho recostado sobre el hígado, pero hay un espacio entre el hígado y el corazón, y vemos que está ocupado por algo, y ese líquido no era totalmente anecoico. Miren que se ve un poquito gris, o sea, era hipoecoico más no anecoico. Lo vemos mucho mejor acá en esta vista apical de 4 cámaras, donde vemos la ocupación en el espacio pericárdico, ¿cierto? Con un ventrículo derecho que se ve comprimido sin llegar a colapsarse del todo. Entonces, nosotros que sacamos como deducción en el barrido, tenemos líquido pericárdico con unos signos de taponamiento cardíaco, y posteriormente se hizo una evaluación de ecocardiografía por cardiología formal, y se hizo un diagnóstico de una ruptura traumática de la pared libre del ventrículo derecho con hemopericardio, y ese paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ecografía en el contexto del choque. La verdad es que nosotros podríamos hablar muchísimas cosas en cuanto a ecografía en el paciente en choque. Lo que les he presentado ahorita es el protocolo Roche. Hay otros protocolos como el protocolo ACES, el protocolo ABCD, rezos que miden, pues, que miran otras cosas, pero el que más se ha utilizado en pediatría, a pesar de la poca o casi nula evidencia, es este protocolo Roche. Pero nosotros también podríamos utilizar la ecografía para, además de identificar la etiología, para guiar procedimientos invasivos. Hay unos protocolos de ecografía durante el paro cardíaco, hay protocolos de ecografía en la reanimación del choque séptico, y para eso les quiero recomendar este artículo que está por salir ahora en junio en el Current Opinion of Critical Care, que es cómo vamos a utilizar la ecografía para dirigir la reanimación durante el choque séptico, que podría ser uno de los temas a evaluar en otras conferencias. Y otro importante es el abordaje emergente del neonato con choque y una sospecha de cardiopatía congénita, no para diagnosticar que este paciente tiene una transposición de grandes vasos corregida congénitamente, no, es para decir qué tipo sindromático de cardiopatía podría tener, para ver qué es lo que yo le voy a hacer. Y la evidencia,
estas últimas 3 diapositivas es para mostrar como los estudios un poquito más representativos. En pediatría, nada. Y tenemos este que es publicado en un journal de radiología en el 2015, en el cual buscan mirar el impacto que tiene el protocolo Roche para el diagnóstico del tipo de choque en un paciente que tiene choque desconocido en el departamento de emergencias. Aquí importante es que este protocolo fue realizado por radiólogos, es decir, el radiólogo era llamado al servicio de urgencias y allí él era el quien lo hacía. Entonces probablemente era la persona, probablemente no, era la persona con mayor experticia. Entonces iba a hacer un examen que iba pues casi que a la fija. Fue un estudio muy pequeño, prospectivo, con 25 pacientes. La idea era comparar a los que se hacían ecografía versus qué diagnóstico clínico se hacía, y se miraban los resultados a 48 horas. Con eso pudieron ver que el protocolo Roche tenía una sensibilidad del 98% con una especificidad del 96% y una correlación kappa de 0.84, que es una correlación muy buena entre el protocolo Roche y el examen y los demás, pues las demás cosas utilizadas para diagnosticar el choque en estos pacientes. Llama la atención que ellos hablan de una mortalidad global del 64%, que es una mortalidad tremendamente alta, pero no la diferencian entre los pacientes, entre estos pacientes, habiéndoseles realizado protocolo Roche o no. Este es un estudio, es un metaanálisis que se publica en el 2018, en el cual busca mirar la precisión diagnóstica del protocolo Roche en pacientes por fuera del escenario de trauma, perdón, en pacientes en escenario de trauma y en escenarios clínicos, de 365 estudios que comenzaron inicialmente, se quedaron únicamente con 5 estudios que cumplían los criterios. Iban a analizar entonces la precisión diagnóstica, y encontraron una sensibilidad del 87% con unos intervalos de confianza adecuados y una especificidad del 98%, también con unos intervalos de confianza adecuados, y un área bajo la curva para unas curvas ROC de 0.98, encontraron una precisión muy buena en el diagnóstico etiológico del choque. Y finalmente, este es uno de los estudios o de las publicaciones más recientes y que ha desatado muchos detractores de la ecografía, del uso del ultrasonido en el ámbito del paciente en urgencias sin cuidado crítico. Es publicado en el Critical Care en el 2019 y evalúa el POCUS en el departamento de urgencias en pacientes críticamente enfermos por fuera del contexto de trauma. Es un estudio retrospectivo de pacientes entre el 2013 y el 2016, en total 5.441 pacientes. Ellos tienen 3 brazos, uno pacientes a los que no se le hizo protocolo POCUS, otros a los que se le hizo antes de una intervención, y esa intervención era polos, reanimación hídrica o inicio de soporte cardiovascular, y otro brazo que era POCUS después de una intervención. Esta es la relación de los pacientes en estos 3 brazos, y encontraron una mortalidad del 22, 29 y 26% respectivamente, viendo que el grupo de POCUS antes de la intervención tenía una mortalidad del 29% con un OR de 1.41 y unos intervalos de confianza, aquí se me escapó una coma, por aquí una coma, unos intervalos de confianza que están en un rango adecuado. Entonces, a partir de este estudio comenzaron a salir muchos detractores diciendo que la evaluación ecográfica de un paciente críticamente enfermo en el contexto de urgencias podría retrasar las cosas que necesita este paciente y elevar su mortalidad. Listo. César, muchas gracias. Muy completa la charla. Obviamente es un tema